Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy tenemos un episodio diferente, un episodio que van a ver muchos de ellos, van a ver muchas curiosidades de historia, pero en este particular de la Segunda Guerra Mundial, como hemos anunciado en todas las redes sociales, hemos ido comentándolo. Son casos especiales, son momentos incluso curiosos, a veces increíbles, de cosas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y de cosas que posiblemente no sabías y que tienen mucho que ver con los alemanes, con los aliados, con los nazis y la Segunda Guerra Mundial. Para ello, tenemos por aquí a nuestros queridísimos contertulios de siempre, mis dos pilares. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más, un podcast más. Aunque eso ya se ha quedado un poco anticuado, pero bueno. Bueno, ¿de qué estamos? Digo, y esto tengo que verlo. Hacía ya bastante tiempo que no hacíamos nada relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Creo que el último fue el de la película aquella de los submarinos, ¿no? Sí. Entonces, pues a ver qué me encuentro hoy. Hoy vengo a ver, a meter poquita baza, pero a escuchar a ver qué se te ha ocurrido. ¿Qué aberraciones se te han ocurrido para hoy? Uy, muchas. Bueno, a mí no. Yo las que he encontrado intento difundirlas para que se sepa. Vale, por supuesto, el otro pilar, la otra parte de Fan Kingdom, tío Gamji, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Yo he venido eso a aprender. Ya sabes que las curiosidades, las anécdotas es lo que más me atrae, y de esto, pues la verdad es que desconozco bastante. Me gusta mucho la historia, pero la Segunda Guerra Mundial pues conozco lo básico, así que hoy también vengo a escuchar, a aprender. Y cómo no, tú que te tragas todos mis peñazos, pues hoy tenía que estar yo aquí, pero además súper a gusto. Madre mía. Pues muchas gracias por estar ahí. Yo lo hago también con mucho gusto, ojo, yo además, y es que siempre te lo digo, tanto uno como el otro, Pepe y Tío Gamdi, es que aprendo. O sea, yo creía que sabía de Star Wars, negativo, no, error. No, Pepe me enseña de que cada día se aprenden más cosas. Y luego de otras cosas como del Señor de los Anillos, de gemas, de cosas de ciencia, que estamos haciendo unos episodios que están teniendo, la verdad, mucho éxito. Tío Ganji me sube la cultura, vamos, está claro. Me sube la cultura. Sí, me sube el nivel de la cultura. Es como si fuera una enfermedad, me sube la fiebre. Es como el colesterol, es como el colesterol. Exacto, cuidado, si está muy alto. Si está muy alto, cuidado, porque puede empezar a hablar diferente, raro, no cometeré tantos errores, no sé yo si seré el mismo. Pero sí, algo así. El único problema, que lo que decía, que es que soy como Dory, que me toca volver a escuchar el podcast después. Porque el otro día me dijiste, soy como Dora, y yo no caía. Dory. No caía. Claro. Dora la exploradora, ¿qué le pasa a Dora la exploradora? y luego al verlo otra vez digo, Dory. Dory. Mira, por aquí está nuestro querido compañero Javi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Javi. ¿Qué tal? El colesterol está sobrevalorado. Sí, efectivamente, ya te lo digo yo. Bueno, antes de empezar, perdona, Pepe, ¿querías decir algo? No, ¿qué va? Antes de empezar, quiero decir que esta noche, como hemos dicho, vamos a sortear la camiseta del podcast de Fan Kingdom del programa anterior. Hubieron 4 personas que se apuntaron, se hicieron miembros de YouTube, de nuestro canal. Podéis hacerlo cuando queráis. Van a haber sorteos durante muchos programas, estar atentos. De hecho, ya os adelanto que gracias a un mecenas que nos ha traído un montón de películas en Blu-ray, en DVD, para sortear en directo. Y no os estoy hablando de cosas que no conozcáis, no. Os estoy hablando de una caja ediciones especiales de Indiana Jones, entre otras cosas. O sea, es impresionante lo que me ha dejado nuestro querido amigo Scori, que dice que no tiene sitio y que me lo quedaba todo. Digo, pues si lo tengo RP, lo sorteamos en Fan Kingdom. Así que estar muy atentos en próximos episodios, que en alguno caerá. En algún momento del episodio haremos el sorteo, ya os diremos cuándo, estar muy atentos. Por aquí también está Kike-san, vamos a saludarlo. Muy bien, sube la cultura. Me sube la cultura. Sube el nivel de la es que esto va a ser cortisona, me sube el nivel de la cortisona y me sube y la bilirrubina. Y por aquí saludándose entre ellos, muy bien, así me gusta. Vale, pues nada, vamos a empezar, si os parece bien. Como hemos dicho, son
unos episodios de curiosidades de la historia. Son cosas que muchas veces vas leyendo libros, viendo documentales y te salen artículos súper interesantes que yo creo que deberían de publicarse o que se supiera, porque son cosas verdaderamente asombrosas. En este caso vamos a fijarnos, como hemos dicho, en la Segunda Guerra Mundial. Y para ello voy a abrir aquí mi blog de notas, porque si no voy un poco perdido. ¿Cómo que no te lo has aprendido de memoria? Sí que me lo he aprendido, A ver si lo encuentro, porque a ver, que lo tengo apartado aquí. Vale. Aquí está. Vale. Pues si os parece bien, vamos a empezar por uno de los primeros puntos que había dicho, que es que la RAF, yo voy a intentar haceros un poco de preguntas para que interactuéis también y intentar ir explicando. La RAF, que es la Real Fuerza Aérea de Inglaterra, bombardeaba Francia, pero exactamente bombardeaba, entre otras cosas, toda la infraestructura de la marca famosa de coches actuales de Renault. La marca de Renault que conocemos a día de hoy, creo que Dacia también está incluida dentro de ese conjunto. Ahora sí. Pero eso en la Francia ocupada. Efectivamente. En la Francia ocupada, claro, ocupada por los nazis. ¿Por qué? Pues porque exactamente cuando llegaron los nazis se encargaron de que esas fábricas construyeran camiones y piezas para los tanques alemanes, para los Panzer, entre otros. Es una cosa muy curiosa. Digo, ostras, ¿cómo que, claro, noticias, cómo que los ingleses atacaban a los franceses? ¿En qué momento se declararon la guerra, no? No. Bueno, no es el único caso, ¿eh? No es el único caso. Hubo un bombardeo, hubo un momento que frente a Orán estaba la flota francesa, ¿no? El país ya se había rendido, pero la flota francesa estaba en Orán y fueron los británicos y la hundieron. Entonces, eso fue usado por los alemanes como, digamos, contrapropaganda, en vez de, a ver, estos que son vuestros aliados, fijaos lo que han hecho. Ya lo que os han hecho. Eso se hizo para evitar que los alemanes la tomaran y tener una flota en el norte de África, pues el doble de potente, porque realmente controlaban el Mediterráneo con submarinos y ya está, ¿no? Pero para evitar que tuvieran buques de superficie, llegaron los británicos y hundieron la flota francesa en Orán. O sea que no es el único caso, que se da de... Sí, que tropas inglesas atacaron a los franceses. Sí. Por aquí tenemos también aquí a David Morales. ¿Qué tal? Buenas noches. Recuerda que vamos a hacer el sorteo. Tú eres uno de los posibles ganadores. Ya te dijimos que como tú aportabas más, te la llevabas tú, pero dijiste que no, que se sorteaba. Pues te hacemos caso como buen miembro de aquí de Fan Kingdom y lo sortearemos en algún momento de hoy. Vale, a ver qué más cosas dice por aquí Javier. Mi abuelo tenía los típicos tomos enciclopédicos de la Segunda Guerra Mundial en casa, concretamente eran 2 tomos muy gordos. Yo también tengo 4 o 5 de esos. Yo tengo unos cuantos ahí atrás también. Sí, los leía en casa de mi padre constantemente y al final se los he saqueado. Los tengo aquí. Tengo que... Claro. La Segunda Guerra Mundial en fotografías y documentos, que es una colección de 5 tomos buenísima. Y aquí lo tengo. Eso se ha venido conmigo. Tengo que subir este mensaje, para mí es muy importante. Buenas noches, Judith. Judith. Interactuando en el podcast, Dios mío, mi querida y amada esposa. Por fin, después de 5 años, por celebrar el aniversario debe ser. No sé, igual es porque me he puesto esta camiseta de Perú, tal vez. Claro. En fin, buenas noches, cariño. Dentro de un par de horas o 3 estoy ya en la cama contigo. No Efectivamente, como nos dice David, los ingleses siempre han sido muy ingleses. Es que, bueno, a ver, yo eso lo puedo llegar a entender. Es igual que en Siria. Siria pertenecía a Francia, ¿no? Para evitar tener problemas en el norte de África y dado que los alemanes bajaban por Grecia, los británicos invadieron Siria y se la arrebataron a Francia, a la Francia de Vichy, ¿no? Quiero decir que esto ocurrió varias veces, ¿eh? No solo una ni dos. Lo que pasa es que es uno de esos sucesos que se difuminan. Sí, de la Segunda Guerra Mundial hay mucho, ¿no? Ahora cuando me toque, ¿vale?, hablar de Polonia, hablaremos de esto, de cómo se difuminan las cosas, ¿no? Para que no se sepa lo que pasó o se pase así de refilón y eso. Exacto. Esas son las historias que nos interesan y las que nos gustan. Son las que más
Es que no, la gente normalmente no conoce. Habían sido enemigos tradicionales a lo largo de la historia. Yo creo Sí, que los ingleses, que se lo digan a Juana de Pero Arco. cada vez que tenían que atacar a Francia de alguna manera o hacerle la vida imposible, no tendrían ningún remordimiento, sino Víctor, estarían bastante a gusto. cuando los alemanes entraron en Francia, Churchill propuso a Francia que formaran una entidad política única. ¿Vale? Y de ahí has pasado a atacar los intereses del otro. En fin, es una política un tanto volátil. Bueno, Por aquí quizás nos decía que esto es IA, no sabía a qué se refiere, lo sé. No, Judith no es IA, está aquí al lado, que me ha prometido que iba a hacer un saludito. Vale, pues sigamos. Como he dicho, atacaban esas factorías de Renault que estaban construyendo piezas de tanques, supongo que Panzer mayoritariamente, y otros vehículos y otros camiones para la Wehrmacht. Y claro, cuando se liberó Francia, cuando se liberó París en el 44, automáticamente la Renault fue nacionalizada. Prácticamente un 96,8% de toda su envergadura fue nacionalizada para que esto, no sé, no volviera a suceder o como castigo, ¿vale? Como castigo, esto lo que hizo Charles de Gaulle, una de las cosas que hizo cuando tomó poder. Hablando, a ver, no me acaba de cuadrar, porque hay otra empresa francesa muy importante, que no sé si la conocéis, Schneider Electric, ¿vale? Que es una empresa que fabrica equipamiento eléctrico, ¿vale? Protecciones, transformadores, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Es bastante importante en España. Schneider Electric fabricaba tanques para el ejército francés. Los tanques de Schneider, me voy a ahorrar la calificación, y no fue castigada, porque vamos, los tanques franceses no lo hicieron muy bien en la Segunda Guerra Mundial. Es que no tenían mucha competencia. Pero ves, eso es algo que se ha difuminado. Schneider Electric no dice, nosotros participamos en la Segunda Guerra Mundial, no lo dicen. No. Por cierto, si alguien que nos está escuchando trabaja en Schneider, hola, no tengo nada contra vosotros, simplemente es algo... no me quites a los seguidores de Schneider, que ya... No. Oye, ¿y la Peugeot y Citroën? No... Ahí voy. Vamos a seguir un poquito y luego hablaremos. Es que nos quedan cortos. Michelin, Peugeot, Citroën, todos estaban en el mismo saco. Y otras muchas compañías que ya no tienen nada que ver con ello, por supuesto. Pero al final es o te pasas o te matan. O sea, es un momento en el que también hay que tenerlo todo muy en cuenta. Pero básicamente hay que decir que Louis Renault, que era la empresa familiar que fabricaba los vehículos, fue detenido en septiembre del 44. Se sabe que en la cárcel los mismos carceleros le daban palizas. Lo pasó bastante mal. De hecho, duró 2 meses una vez encarcelado. No llegó a juicio y murió en la cárcel. Y se sabe que las familiares, y no hace mucho, en el 2008 creo recordar, llevaron a los tribunales al gobierno francés por culpa de estas cosas, porque claro, el embargo ese no estaba claro que fuera del todo legal. Entonces es muy curioso que eso sigue todavía vigente, porque te digo, hace menos de 10, 15 años, aunque han vuelto a recurrir y han perdido, siguen con pleitos con el gobierno francés, con el gobierno galo, para recuperar, supongo que parte de la empresa. Claro, es muy lucrativo. Y como tú decías, tío Gandhi, Peugeot, Citroën, Michelin, todos tenían que ver. Y bueno, y muchos más, que ya veremos luego si queréis en otro programa, pero os adelanto, por ejemplo, ¿os gusta la ropa de Hugo Boss? Hugo Boss. Un poco pija. ¿Os gusta? Ya. Sí, no, pero sí, ya. Pues son los que se encargaban de hacer los trajes de la Wehrmacht y de las SS. Alguien tenía que hacerlos. De hecho, en Wikipedia, hace ya yo diría una década, se podían encontrar esos bocetos en Wikipedia. Desaparecieron con el tiempo. Pero yo he visto los bocetos de los uniformes de las SS de Hugo Boss en Wikipedia. Ajá. Eso era información pública. Mira, esto que nos pone por aquí David, me gustaría remarcar que el arma secreta de los alemanes fueron los mulos murcianos. Los mulos. Hostia, ¿puedes explicar un poquito más esto, por favor, David? Me tienes intrigado. Bueno, en lo que decías de empresas y reconversiones, tío, ¿os suena Skoda? Claro.
Move Your Mind, ¿no? Skoda, Move Your Mind, vale. Skoda fabricaba motores para aviación, ¿vale? Era una marca, entonces era checoslovaca, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, Checoslovaquia fabricó armas para el Tercer Reich, ¿no? Porque fue ocupada y fabricó armas durante toda la guerra para el Tercer Reich. Entonces, cuando acabó la guerra, a Skoda se le prohibió hacer motores de aviación y se reconvirtieron al sector automovilístico. Por eso Skoda fabrica coches. Ahora. Qué bueno. Vale. Pues nada, si queréis alguna pregunta, si tenéis los que están en el chat y tenéis alguna pregunta al respecto, podéis preguntar lo que queráis. No sé si lo sabremos responder, esperamos que sí, os lo diríamos. Si no, lo dejamos para la próxima vez. Esperamos a David que me explique esto de los mulos murcianos, que estoy intrigado. Vamos a pasar al siguiente anécdota, y es cuando Canadá robaba aviones a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Esa me quiero enterar, porque nos lo llevas diciendo 2 días y a ver, ¿de qué va esto? Cuéntanos la historia. Claro. Porque Canadá, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, estaba entre los 5 mejores ejércitos del mundo. Y era un país que al principio de la guerra prácticamente no tenía ejércitos. Pero como se convirtió en el ejército británico, ¿vale? Al final, no puedes, porque estaba más alejado de Alemania y tenían esa posibilidad, ¿no? De desarrollar, pues, utilizar su industria y todo a favor del Imperio Británico, pues a pesar de que ellos no pertenecían al Imperio ya, pero era como una obligación. Seguían en la Commonwealth. Sí, pero era como una obligación, entonces cumplieron con eso. A mí me gustaría saber esto de qué va, esto que nos estás diciendo de que les robaban aviones a los norteamericanos. Pues, y si me puedes decir los modelos de aviones, ya sería la hostia en París. Bueno, ahí ya no te sé decir exactamente, pero te cuento. Dime. Te cuento la historia. Estados Unidos, como sabéis, no entró en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial hasta diciembre de 1941, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, mientras los niños jugaban a las 6 de la mañana al béisbol, como bien nos dijo en una película un director afamado. Exacto. La RAF necesitaba, bueno, como hemos dicho que los ingleses tenían la Commonwealth, tenían los canadienses, tenían más países, incluso Sudáfrica creo también, no recuerdo ahora, creo que sí. Sí, también estaba. Y Australia. Y eso sí que tiene un grave conflicto, que eso ya lo haremos en otro momento, porque ahí había más descendientes alemanes que de ingleses, y no tenían claro a qué bando, claro, tenían que ir con los ingleses porque lo tenían firmado, pero eran más alemanes que ingleses. Pero bueno, eso es otro tema que ya indagaremos en otro momento. Como digo, los Estados Unidos hasta el 41 no entró en la guerra, con lo cual no podía donar armas ni donar nada técnicamente, porque tenía ese posicionamiento de neutralidad. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo conseguía la RAF esos aviones? Pues muy fácil. Cogían a los americanos, los cogían en sus aviones. Sé que eran aviones caza, sé que eran aviones de bombarderos también, y los llevaban hasta la frontera con Canadá. O sea, de Estados Unidos los llevaban hasta la frontera con la gasolina justita. Ay, que se nos acaba. Que se nos acaba y tenemos que parar aquí, que no podemos continuar. Justamente casi en la raya, donde tú coges un mapa y ves ahí la línea, ahí lo dejaban. Dice, bueno, yo me voy a volver en autobús, porque no tengo gasolina ya, ¿sabes? Entonces, pues ya si acaso... Vigilármelo si eso, ¿no? Oye, vigilármelo si eso. Vigilármelo si eso. Qué bueno. Entonces, claro, llegaban los canadienses, cogían el avioncito, le ponían gasolina y dice, paltete, me lo quedo y agarrear contra el Tercer Reich. Bien. Bueno, imagino que por eso luego se inventaron lo de la ley de préstamo y arriendo, ¿no? Que se dedicaron a ceder material. Bueno, a ceder no, porque todo ese material de una forma o de otra al final se ha pagado. El Imperio Británico tuvo que ceder bases en el mundo a Estados Unidos. Estados Unidos, que tiene bases por todo el mundo, sobre todo por el Pacífico, pues, y en el Atlántico, pues muchas de ellas eran británicas, porque fue como el pago, ¿no? En plan de, vale, tú me das a mí cosas y yo a ti te dejo estas bases que... ¿no? Pero bueno, está bien. Oye, me gusta mucho esa historia, ¿eh? Está muy bien. Oye, señor policía canadiense, mire usted, le dejo aquí el avión, ¿eh? Me vuelvo. Al ladito de la... si alguien me lo robara... No, es que decían eso. Dicen, no, es que nos los han robado, nos los han quitado. Había que... Tenían gasolina mínima o decían que no tenían problemas mecánicos y tenían que aterrizar allí. Ten en cuenta que en aquella época, y supongo que ahora también, la frontera había muchos campos.
Entonces aterrizaban, tenían zonas especiales para aterrizar y todo. O sea, Pero eso no se lo creería nadie en Alemania, tío. bueno, ya sabéis cómo funciona Estados Unidos. O sea, yo Bueno, lo dejo pero aquí, pero... hay pilotos muy despistados que eso, pues pierden Claro. las llaves, pierden el avión. Sí. Pues yo en la Sí, Segunda Guerra Mundial pedí 50 cazas. Muy bueno, muy bueno. Me Así gusta, funciona. me gusta. Continúa, Así que esto funciona. me gusta. Bueno, la próxima es una cosa más técnica, es una cosa Vale. que yo sé que vosotros posiblemente, sí, seguro que la sabéis, por lo menos seguro Pepe, que sé que está puesto en la Segunda Guerra Mundial. No, ¿qué dices? Sí. Mira, es uno de los aviones más icónicos de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Junker Ju-87, llamado Stuka. Suena, ¿no? ¿Suena el Stuka? ¿No? Pues espera, os lo voy a mostrar, venga. Sí. Ahora de gaviota inversa, ataque a tierra. Es un bombardero. Sí, pero es un bombardero. Un diseño muy conservador. Sí, es bastante famosillo. O, bueno, por lo menos a mí se me antoja famoso. Os los muestro aquí. Aquí en la página web de Fan Kingdom tenéis todos los datos que necesitáis para los programas. Ahí está. ¿Vale? Sí, señor. Esto es un Stuka, es un bombardero, no llega a ser ni un cazabombardero. De hecho, contra un caza no tenía nada que hacer este avión. Este avión iba cargado de bombas y tenía una peculiaridad que minaba a la población y al enemigo, pero a lo bestia. Y es una cosa que está justamente aquí, ¿lo veis? Esto que veis aquí, ahora voy a poner otra imagen para que lo veáis mejor. Amplía. Mirad, por aquí. No me deja ampliar, pero bueno, ¿veis aquí estas hélices pequeñitas? Vale, pues ahora os explicaré un poquito mejor. Aquí. Eso. En los trenes de aterrizaje tenían esas hélices. ¿Vale? Vale, pues esas hélices, esta es la forma de atacar de los Stuka. Básicamente volaban a unos 5.000 metros aproximadamente de altura y se tiraban en picado, como veis aquí en la gráfica, se tiraban en picado y a pocos metros, a menos de 1 kilómetro, ya empezaban a subir, pues ya habían dejado la bomba. Vale, durante todo ese trayecto, lo que pasaba, vamos a quitar la imagen para yo poder aclararme. Vale. Durante ese trayecto lo que hacían era, tenían una especie de sirena, ¿vale? Era una sirena que era muy característica. Bueno, como decía Pepe, el avión este tenía la forma de gaviota muy, muy peculiar. Sí, ese ala está para asegurar la estabilidad a baja velocidad. Exacto. Pero bueno, en realidad la especialidad era el picado, ¿no? Veías el enemigo porque esto es para atacar a tierra, si no me equivoco. No habían helicópteros, entonces ¿cómo atacabas los tanques? ¿Cómo atacabas a la infantería? Pues con efectivamente, porque este era uno de los mejores aviones alemán para atacar los tanques. Era un magnífico avión para ello. Eso sí, como hemos dicho, era muy lento a la hora de contra un caza, no tenía nada que hacer. Esto es un bombardero. ¿Vale? Por eso se le montó esa ametralladora en la parte de atrás que hemos visto en las fotos. Sí. Que claro, luego se demostró que tampoco servía para nada. Pero, no, porque los aviones iban más rápidos. Iban muy rápido, sí. Vale, este era, como hemos dicho, era muy temido, era un cazacarros favorito de la Luftwaffe. Y bueno, uno de sus principales pilotos, el as alemán, era Hans-Ulrich Rodel, que le encantaba este avión porque, lo has dicho tú sin querer o queriendo, Pepe, era muy fiable y muy sólido este avión. Sí. Era una pasada. Bien, en la oficina técnica del Ministerio de Aviación del Reich y de la Luftwaffe se dispuso que en las patas del tren donde os he indicado, los Stukas acoplaran unas turbinas eólicas. Durante el vuelo estas turbinas estaban bloqueadas, pero al inicio del picado se desbloqueaban y el piloto liberaba esa turbina, permitiendo que el aire impulsara, entrara y emitiera un prolongado y agudo aullido. Sí, o sea, una sirena brutal, que se oía a larga distancia y cuanto más velocidad, peor. ¿Vale? Muchas veces habréis visto las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y habréis visto cómo cuando se acerca el avión se oye un ruido. El ruido sí. Sí. Eso no lo hace un avión, eso lo hacían estos aviones porque tenían estas ventilaciones. Claro que sí. Sí, debería tener bastante miedo, ¿no? De hecho, tú oirías eso y dirías que vienen los Stukas y todo el mundo Exacto, por eso
era una manera psicológica Los de habían meterse. tuneado ahí para que hicieran más ruido. Era como llevar el tubo de escape roto, ¿no? Como las motos estas que hacen tantísimo ruido. Pues, Sí, correcto. Sí. Pero para meter miedo. Es un tema psicológico, está bien traído. Al principio de la guerra, en el Tercer Reich se desarrolló un juego de tablero para niños que se llamaba Stukas al ataque. Y yo tengo una foto por ahí de 2 niños que están jugando como a un juego con fichitas, ¿vale? Y era eso, era pues, basado en el ataque de los Stukas, porque en la campaña de Polonia se hizo muy famoso. Claro, el Stuka, como dice Miguel Ángel, no podía competir contra un avión de caza. Entonces, si tú tienes lo que hoy en día se llama el dominio del aire, ¿no? No tienes ningún problema. Pero como el aire está lleno de cazas enemigos, tus Stukas no van a ninguna parte, ¿no? Te los tumban todos. Entonces, en la campaña de Polonia, donde pues el dominio del aire lo tenía Luftwaffe, el Stuka, vamos, se salió, ¿no? Bueno, en Polonia y en Francia. Luego ya conforme va pasando la guerra, los rusos empiezan a desarrollar cazas de ataque a tierra mucho mejores, ¿no? El IL-2, por ejemplo, y que ya se ve, porque si os habéis fijado, este diseño, tú lo ves y ves un caza vetusto. Es algo muy viejo, tiene esa especie de guía en la parte de atrás, ¿no? Lo que desarrollan después los rusos ya se parece a otra cosa, se parece más a un Spitfire, por ejemplo, ¿no? Que ves algo más moderno. Pero bueno, al final estamos hablando de aviones de pistón, el tema moderno hay que cogerlo con muchas comillas delante y detrás. Con pinzas. Pero bueno, recuerda que los alemanes sacaron de los primeros aviones en reacción antes de acabar la guerra. Sí, el M262. Lo único que me queda por decir es que al final al Stuka se le acopló un cañón para ataque a tierra, y pues imaginaros, ¿no? El efecto que debería tener en un avión así, pues un cañón de 20 milímetros disparando contra el suelo. me hubiera gustado verlo por un agujerito pequeño, ¿no? ¿Cómo narices mantienes pero lejos. El rumbo, ¿no? Sí, bueno, todo lo lejos que pueda, por supuesto. Hay un avión actual que todavía está en servicio, creo que quieren retirarlo, que es un avión estadounidense que a mí me encanta, que es el Cerdo, lo llaman, o el Cerdo, ¿cómo lo llaman? Warthog, es como el A-10. Sí, el A-10. Eso es un cazacarros. Eso tiene. ¿Has visto la película de Depredador que tiene la impaciente famosa? Sí. Que tiene unos soldados. Vale, pues imaginaos eso. 3 veces más grande y acoplada abajo de un avión. Uno de los grandes problemas que tiene ese avión es la estabilidad cuando dispara, porque el arma frena el avión. Retrocede, sí, tiene retroceso. Pero dispara balas que están empobrecidas con uranio que atraviesan los tanques como mantequilla. Eso es una putada muy gorda, sí. Básicamente. Pero vamos a seguir con lo que nos trae hoy, que es el Stuka. Vamos a hacer. Sí, porque Víctor está poniendo ya cara de flipe y pasemos. La pasión se nos lleva. Bueno, sí, las balas estarán enriquecidas con uranio, ¿no? No, uranio empobrecido, para que lo puedas manejar sin morirte de cáncer y eso. Vale. Se ve que es muy duro, no sé, lo desconozco, pero... Sí. Se ve que atraviesa pues el acero, todas las corazas que tiene los tanques. Al parecer Irak está lleno de ese tipo de munición por todas partes, ¿no? Y la gente se ha muerto de cáncer y ese tipo de historias. Sí, uranio. Sí, uranio que, pues me imagino que será de baja radiación, ¿no? Pero se ve que es súper duro. Y con eso, pues atraviesan todo. Bueno, en fin. Miguel Ángel, continúa que se nos va la pinza. Sí. Respecto al Stuka, algunos lo han llamado estas sirenas como la trompeta de Jericó. Hostia, las trompetas de Jericó, tío. Hablando de... Lo que derribó las murallas. Josué hizo sonar las trompetas. Vaya tela. Pero es un error, chicos, no os equivoquéis. ¿Ah, sí? Sí, porque las trompetas estas no son las del Stuka. ¿No? Son unas que los mismos alemanes aplicaban o adosaban a las bombas, que también... Hacían ruiditos. Tenían ese sonido, o sea, era todo psicológico. O sea, tú oías un ruidito de hostia, que viene. Es que eso sí que de las películas yo lo asociaba más a las bombas, pero creía que era el sonido que hacían ellas al caer. No, de hecho, en el artículo que estuve viendo, una bomba tú no la oyes hasta que te explota. Es así. Claro. A no ser que tengan estos dispositivos, que al final es lo que quiere, porque lo que hace es asustarte al enemigo, vamos, lo espantas. Sí. Pero vamos, que es muy curioso. Efectivamente, se llaman las trompetas de Jericó y eran unos tubos que normalmente estaban hechos hasta de cartón prensado, fijaros, y aprovechaban incluso a veces a las viejas fundas de las bayonetas de los fusiles
que se les practicaba unas muescas para que permitiera el paso de aire. Y esto se colaba entre las aletas estabilizadoras de la cola y hacía la ruido. bomba, y vamos, se ponía una en cada aleta y luego se ponía siempre a la par, ¿vale? En las contrarias, ¿vale? Las aletas. Cuando se soltaba la bomba, pasaba el aire a través de estos tubos, producían un sonido silbante, continuo y agudo y progresivo, con lo cual estos tubos era como un órgano, y lo llamaban así, la trompeta de Jericó. Como habías dicho, el libro de Josué 6.5. No sé, ya la referencia a la Biblia ya no me la sé, pero sé que Josué, pues eso, hizo sonar las trompetas y cayeron las murallas de Jericó, si no me equivoco, ¿no? Sí. Buen rollito, Bueno, todo. Sí, esto es la guerra. Sí. Todo buen Buen rollito. rollo. Sí. Pero claro, estos son todo cosas que ya pusieron en marcha los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué os creéis? ¿Que esto nació en la Segunda Guerra Mundial? No. Esto lo estuvieron practicando, lo estuvieron ensayando en un sitio muy cerca de aquí. A unos 30 kilómetros estuvieron bombardeando los alemanes. ¿Vale? Exactamente en 4 pueblos del Maestrazgo. Los habitantes de 4 pueblos tuvieron que sufrir las pruebas de los nazis hace 75 años aproximadamente, en el 39, en el 38, cuando la guerra civil fue una prueba de armamento nazi, y está documentado. Ahí en Filmin tenéis un documental maravilloso que se llama Experimento Stuka, y podréis ver cómo en el pueblo de Albocàsser, Benassal, Ares del Maestrat y Vilar de Canes, la Luftwaffe, exactamente a la Legión Cóndor, que esto sonará, hizo las pruebas que le dio la gana. Y se dice que esto la culpa la tenía por supuesto también Franco, pero que dio permiso, pero estos eran pruebas que Hitler y que Göring, que era el encargado de la Luftwaffe, de la aviación alemana, estaban haciendo pruebas aquí en el territorio español. ¿Y qué hacían? ¿Bombardear un sitio donde no había nadie? No, bombardeaban en medio de la plaza. En medio de las plazas de estos 4 pueblos que os he dicho dejaban caer las bombas, los Stuka, que podían tener bombas de hasta 500 kilos. Creo que en aquella época no tenían una tan potente, hasta la Segunda Guerra Mundial no cargaban tanto, pero la dejaban caer en medio de la plaza y destrozaban toda la plaza, toda la iglesia, todo lo que había. Entonces, claro, la gente se preguntaba, pero a ver, ¿cómo es posible? Si estos son aliados de Franco, que tienen una bomba al lado de la iglesia, en la plaza donde vive el alcalde, donde vive la gente más rica, técnicamente la gente que les apoya. ¿Por qué? Porque era cosa de los nazis, que iban a hacer una prueba. ¿Y dónde? Pues mira, en la plaza, aquí, claro. En los 4 pueblos igual. Tenéis el documental maravilloso que os lo relata. Y esto ocurrió a 30 kilómetros de aquí. Ni más ni menos. Esto lo comenta un escritor inglés que ha escrito varios libros muy interesantes de la Segunda Guerra Mundial, Weibord, creo que se llama. Y si os interesa, luego os lo indicaremos por el chat. Pues no sé, si queréis decir alguna cosita más al respecto de esto. En Filmin tenéis la pues mira, documental. Sí. Y esto le pega también a Víctor. Me sonaba lo que has dicho de utilizar fundas de bayonetas con agujeros para que pasara el aire y hacer ruido, ¿no? Allá hacia el final del Imperio Romano había un estandarte de caballería que se llamaba el Draco, que, bueno, básicamente era, pues imagínate, una especie de tubo de tela con agujeros. Entonces, cuando el jinete iba a caballo, el estandarte se ponía horizontal, no se llenaba de aire y tenía esos agujeros que le hacían sonar como si fuera una serpiente, ¿no? Entonces digo, esto me suena de algo, pues de ahí, ¿no? Me he puesto a mirarlo hace un momentito. Estamos ya hablando prácticamente de la Edad Media, ¿vale? Aún existía el Imperio Romano, pero ya era el final, ¿no? Entonces digo, hostia, esto me suena, claro. Una idea más vieja que la guerra, ¿eh? O sea que... Sí. El ruido para asustar al enemigo. Vale, pues si queréis continuamos con otra. Continuamos. Vale, déjame que me lo prepare aquí. Vale. Vale, pues resulta que, como os he dicho también anteriormente, pues había una bebida nazi, alemana, mejor dicho, de aquella época, que espirituosa, de 36 grados aproximadamente, 35-36 grados. Ese era el famoso Snaps.
que se ha puesto de moda desde los años 90 o aproximadamente aquí en toda Europa, en todo el mundo. Es una bebida típica de los jóvenes, de los no tan jóvenes y de los hipsters y de todo el mundo. Supongo que conoceréis el Jägermeister, ¿no? ¿El Jägermeister? No sé lo que es eso. Sí. Venga ya, sí. hombre. No sé lo que es. El Jägermeister yo no. Porque no tienes No, una perdonad, hija no. adolescente. Ya. Jägermeister, sí. No sé lo que Sí, es. sí, yo te Sí, lo sí. muestro. Yo te lo Los muestro. no te preocupes. jóvenes está a la orden del día. O sea, que es que todo lo que tenga un nombre alemán, al final ha tenido que ver con los nazis. ¿Te suena, Pepe? Eso. No. ¿Qué es? Es un producto que se bebe muy frío. Es un producto que tiene un montón de hierbas. Y ya los Es como indicaré. un orujo licor o de algo así. hier- Bueno, es un vale, es un licor de licor de hierbas. hierbas, vale. Un licor de Sí. hierbas. Aquí tenéis las diferentes portadas que tuvo la botella en todos los años, los anuncios que tenía el cazador con los perros, ahora os lo explicaré. Y esta es la historia del Jägermeister, que ahora os lo diré, pero vamos, aquí veis, por ejemplo, el ciervo? El ciervo con la cruz blanca entre Ujú. sus cuernos, ¿vale? Ujú. Y esto en deferencia para Pepe. Lo Buah, encontré por muy favor. bien. Por favor. ¿Qué es Pero esto? bueno, Tío? Keep on ice. pues os explico. Esta bebida nació en Alemania en la primera mitad del siglo XX y más de 80 años después es una de las bebidas más de moda en todas las discotecas. Igual por eso, Pepe, igual por eso no la conocíamos tanto. Yo he de reconocer que No yo no sé, la he pero probado. Yo no la he probado nunca. no, yo tampoco. No, ni Primero yo. porque no soy muy de alcohol y que yo de hierbas, licores de hierbas tampoco. Tío Ganji sí, por lo que veo. No. Lo que decía antes es que si tuvierais una hija adolescente, pues os sonaría lo del Jägermeister. Vale, vale. Yo no lo he probado. Yo soy más de vermú. Más clásico. También está hecho con hierbas. Pero sí. Perdón. Estamos en la misma línea, no te rías, Pepe, estamos en la misma línea. Pero quieres no decirlo en voz alta, por eso me he reído. Cuando vamos a un bar es lo que pedimos normalmente. La próxima vez que quedemos, Jägermeister. Yo eso tengo que probarlo. Vale, hecho. Venga. Hecho. Bueno, os sigo contando, chicos. Es una bebida que está de moda en las discotecas, en los bares de copas de todo el mundo, donde se toma muy fría. ¿Vale? El brebaje adquirió una gran fama entre los soldados alemanes al ser utilizado como anestésico y por su gran contenido en alcohol. Ostras, Pedrín. No, anestésico, no me lo creo. Ostras. Sí. Su Como nombre... en las películas del oeste, ¿no? Toma esta botella de whisky y ahora Echa, te amputo la pierna. Bebe un trago que te voy a abrir y sacar la bala, exacto. Pues seguro que más de uno se habrá pasado, ¿eh? Pero bueno, su nombre, Jägermeister, no pronuncio también como Víctor, lo siento, significa maestro cazador. Supongo que Víctor tendría una intuición al sabía. respecto. Jagger no sabía. Vale. Ujú. Sí, yo también me informo, Vale. también me gusta la procedencia de las cosas. Esto me lo has pegado, tío Angie. Y esto viene de una ley de la caza de 1934 en la que adquieren ese nombre los guardabosques. Los guardabosques de agentes Vale. forestales. Por eso he visto el perrito antes con el guardabosques. Ujú. En el 34. En el 35, un tal Kurt Mast, un apasionado cazador y fabricante de vino y de vinagre, tomó prestado el nombre para su creación. Una peculiar bebida para hacer más llevaderas las frías noches de cacería. ¿Cuál es? No hemos cazado ni un conejo ni una liebre. Sácate nada. el Jägermeister. Saca la Pero botella, nos hombre. hemos puesto bonicos. La bebida, como digo, tiene más de un 35% de alcohol. No está Sí, mal. No está mal. Como un ron, ¿no? Si no Sí, me equivoco. por ahí Como un estará. ron. Sí, menos que el Cointreau, bastante menos que el Cointreau. ¿Cómo se notan las preferencias de cada uno? No, pero uno tiene un pasado. Ya. Se comercializó el mismo año, en el 35 ya se estaba comercializando como remedio contra la tos y los problemas digestivos debido a sus 56 hierbas diferentes que contiene este brebaje. Se te olvidaba todo, vamos. Remedia la tos, remedia todos los problemas, hombre. A ver, yo me sigo tomando mi ponche, caballero, cuando estoy con la tos tomada, ¿eh? Ahora voy a pasar ¿Y estás enfermo muy a menudo? Pues ya lo sabéis bien, cada dos veces al año aproximadamente. O 3.
Resulta que la receta es un secreto también, al igual que la Coca-Cola. Su composición se guarda celosamente, pero algunas de las hierbas que la componen, por ejemplo, son la camomila, el cilantro es muy típico de la comida peruana, la lavanda, el cardamomo, la naranja, la nuez moscada. Y es un compendio botánico. Todo natural, tiene que ser bueno. Sí, el problema es que... No veo, claro, una medicina normal. Sí, yo... O sea... Extracto de hierbas. Extracto de hierbas. Oye, esto de verdad os lo digo, os lo voy a contar. Me ha apasionado tanto todo esto que hace poco me he comprado para el Kindle un libro de recetas clásicas de herbolistería, de remedios de esta planta que te encuentras aquí. Yo pensaba que ibas a decir que me he comprado una caja llena de licores. Claro, ya se ha comprado la botella. No. Todavía no, porque ¿sabes qué pasa? Que nunca me la bebo y cuando vienen, cuando vienen ciertos individuos acaban... Pasa eso. Pero bueno. ¿De quién hablas? No sé. Lo estás inventando. Estoy inventando. Decir que para hacer el proceso de elaboración es de 1 año aproximadamente de la receta. No sé si actualmente será igual. Porque con las nuevas tecnologías, ya sabéis. Hombre, es que para elevar hierbecitas a millones de grados alcohólicos hace falta 1 año. O sea, hace falta 1 año mínimo, ¿eh? Bastante. Madre mía. Circulaba una leyenda urbana que aseguraba que el Jägermeister tenía un color tan oscuro porque llevaba sangre de ciervo. Ahí está, eso. Ahí está. Sí. Me acabas de convencer, hombre. Ahora ya me lo pones, me lo pintas. Pero siento deciros que es totalmente falso. Totalmente falso. Es totalmente falso. Tenía toda la pinta. Sí, es totalmente falso. Oye, una cosa, tío. ¿Has terminado? De la segunda parte de Jägermeister, luego. Vale, la palabra Jäger. Me sonaba, ya sé de qué me suena. Hubo toda una línea de blindados alemanes en la Segunda Guerra Mundial que se llamaban Panzerjäger, que eran, digamos, tanques simplificados, Panzer simplificados, que se utilizaba como cazacarros, cazadores de Panzer. Claro. Cazadores de Panzer. Panzerjäger. ¿De qué me suena? Pues de esto. Por aquí tenemos a Jorge Redón, que nos esperaba un podcast de la Segunda Guerra Mundial. Pues ya ves, qué casualidad, ¿cómo te habrás enterado? Atento que tenemos que hacer el sorteo en breve. En breve vamos a hacer el sorteo y tú eres otro de los que posiblemente pueda ganarlo. También tenemos aquí al Posadero. ¿Qué tal, Posadero? Buenas noches, familia. Gracias por pasarte. Esperamos que te encuentres mejor poco a poco. A ver, Quique Sanz nos dice que los jóvenes de ahora son muy sanos. Son hierbas, son cosas para la tos. Pues eso. Sí. Y veganos, efectivamente. Y veganos. Muy bien. Oye, ¿y eso de la crucecita dorada en los cuernos del ciervo qué? Me gusta que me hagas esa pregunta. ¡Vaya! Me gusta. Pues te lo voy a decir. Mira, lo de la cabeza del ciervo con una cruz en medio es el logo. De hecho, si luego veis, buscáis logo Jägermeister, veréis el ciervo con la crucecita en medio. Pero seguro que viene de una leyenda. Efectivamente. Está relacionado a una leyenda de San Humberto, que fue un impulsivo muchacho que, movido por un insaciable apetito, que se dedicaba a cazar todo animal que se le cruzaba por el medio, no quiero preguntar qué tipo, un día en el bosque... Ciervo. Insaciable apetito. Insaciable apetito. Un día se encontró con un hermoso ciervo blanco, que es el que hemos enseñado antes, ¿os acordáis? Que os he dicho, fijaos en el ciervo blanco y en la cruz. Pero cuando iba a matarlo, apareció entre sus astas del animal una cruz. Y sus dedos quedaron completamente, esto es la leyenda, completamente petrificados en el gatillo de la escopeta. Desde aquel momento decidió abandonar la caza desaforada. Ojo, no que no fuera caza, ¿eh? No. La caza desaforada. Y comenzó a luchar porque la caza fuera más respetuosa con la naturaleza. Dentro de un orden. Exacto. Por eso... Muy alemán, todo dentro de un orden. Dentro de un orden. Por eso San Humberto es el patrón de los cazadores. Amigo. Efectivamente. Y, a ver, has dicho que llevaba un arma de fuego porque has dicho gatillo. ¿De qué siglo es San Humberto? Escopeta, ha dicho. Ha hecho una escopeta. Yo leí que era una escopeta, con lo cual, de hecho, la imagen, si quieres la volvemos a poner. Déjame que la busque. Bueno, escopetas ahí desde el Renacimiento, ¿no, Víctor? No sé. No tiene pinta de que fuera una escopeta. Igual era un alcabuz. Sí, igual sería un alcabuz. Las primeras surgieron en
en Italia, ¿no? Se le llamaba Scopoleto, que de ahí viene la palabra escopeta del Sí. castellano. Efectivamente. No, ya no sé más. Es que esto lo leí en un cómic, ¿eh? Pero yo Hace sabía que años. tenía que tener a Pepe aquí Claro. porque sabía que iba a dar ahí. Bueno, y no solo en esto, yo he estado consultando con unos amigos que tengo, exactamente un compañero del trabajo que es futbolero a tope, y yo cuando le enseñé el logo me dijo, oye, esto lleva un equipo de fútbol. Efectivamente. Puede ser. El deporte de fútbol en el 73, al ser el primer patrocinador de un equipo de fútbol, el también equipo, me vais a perdonar, se llama Eintracht Braunschweig. Eintracht, lo que sea, ¿no? Eintracht lo que sea. Y desde entonces dicen que es difícil imaginar la camiseta de este equipo sin el logo de Jägermeister. Una bebida alcohólica patrocinando un deporte. Bueno, hasta Sí, hace sí. bien poco la Fórmula 1 la patrocinaban Sí. marcas de tabaco. Sí. Sí, Ahora nos escandalizamos, pero no era tan inhabitual. Ya, pero bueno. Y para ir avanzando un poco, modernizándonos un poco ya en los años 90, esta bebida Jägermeister se hizo muy, muy famosa en los Estados Unidos, que es donde empieza todas las drogas y todo lo bueno, donde es muy habitual tomarse el Jägerbomb. El Jägerbomb. ¿Os lo imagináis? ¿Qué lleva? ¿Jägermeister con qué? ¿Con whisky? Es una mezcla explosiva resultado ¿Vodka? del Jägermeister con el Red Bull. ¡Dios! Buah. Dios. O sea, hierbecitas para relajar y Red Bull para... Efectivamente, pero es Sí. que luego si en vez de Red Bull le pones Energy Reaper, Mm, o sea, perdón, le pones Monster en vez de Red Bull, ¿Vale? ¿Se llama? se llama Energy Reaper. Dios. O sea, El destripador energético, ¿no? El destripador de energía. Madre mía. Oye, pregúntale a tu hija, Víctor, a ver si le suena la... Sí, igual. Si le suena que sus amigos hayan bebido Algún esto. amigo, eso, igual. Ah, ahí está, ahí Sí, está. algún conocido, sí, esto suele pasar. Oye, pilla Red Bull Oye. también para la próxima vez. Pilla el Jägermeister. Vale, sin Red Jägermeister, Bull. apunto, ya apunto. Vamos a Jägermeister, hacer Red Bull. un experimento con eso. hay que hacer pruebas. Oye, O sea, todo lo que decimos hay que... El podcast puede salir mucho más divertido. Sí, sí. Pero me molaría hacerlo así todos reunidos aquí en la sala, ¿sabes? Ahí haciendo las pruebas Oye, y tal. Pam, pam. Estaba pensando esto de los patrocinadores, que aquí teníamos el Ron Negrita Juventud. Sí. El equipo Ah, de vale, sí, del baloncesto. equipo de baloncesto. Era el Ron Negrita de toda la vida, en los 80 y no sé si los 90. Curioso. No, si es que al final se metían en todos los lados. Bueno, y si queréis os cuento la última anécdota del Jägermeister, porque Venga. está investigando. Venga. Ya que has otra de las- investigado. Otra de las curiosidades es que en la botella, y esto lo he visto, está escrito en la etiqueta un poema creado por el cazador Oskar von Ristal, que traducido más o menos dice: este es el escudo de honor de los cazadores, el que protege y cuida de ellos. El cazador caza como debe ser y el creador el honor de la criatura. Muy poético, sí, Si señor. cogéis una botella Jägermeister, fijaos en el lateral de la etiqueta, que veréis ahí Es que un te texto. culturizas, tienes hierbas que son sanas, tienes un poquito de arte, literatura. o sea, lo te haces tiene todo. vegano, o sea, no hay problema. Efectivamente, sí, sí. No hay problema. Vale. No hay maltrato animal porque la caza desaforada se ha descartado, así que Charlie White, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué te puedo pasar por aquí? Dice que ahí me suena más el Michael Jagger. Sí. Mike Jagger. Sí. Sí, Qué sí, comentario. Es que. Uy, a este hombre me lo echas del podcast, por favor. Del podcast, de chat, por favor. Hola, Charlie. Hola. bueno. El tema del ganador, nos dice Javier. Sí, sí, sí. Es antes de pasar a otro. A uno Oye, de los que el tengo. de los aviones ha estado también súper bien, ¿eh? El de los aviones de Dios mío, me quedo sin el avión. Ese también está muy bien, tío. Queda otro muy interesante. Quedan Vale, un par vale, más interesantes que para esta noche. Ahora hay muchos más. Al final, si no lo digo, recuérdame, Pepe, que te diga uno maravilloso para ti, pero que no lo haremos hoy, lo haremos en otro programa. No me Tengo digas que Star Wars en la Segunda Guerra tengo que Mundial. decirlo. Sí. Sí. Pero luego te lo digo. Si es que Vamos a hacer. todo cuadra, todo cuadra. Si es que siempre lo he todo dicho. cuadra. Todo cuadra. Chicos, vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo ya. Venga. ¿Vale? Así que están atentos. Todos los que estáis. Aquí tenemos al posadero también, que también va a entrar en el concurso. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿qué tienen que hacer para poder participar en el concurso? Vale, ya lo hicieron en el anterior programa. Ya, exacto. Que era- Se suscribieron. claro.
se suscribieron y la verdad es que la publicidad, perdonadme, pero es la que hay, se suscribieron o sea, eran miembros, se hicieron miembros de YouTube, de Fan Kingdom, y por ello dijimos que los que se suscribían en el primer programa que teníamos esa posibilidad, entrarían en el sorteo de una camiseta. Decirlos al que vaya a ganar que luego os pasaré el link de la tienda de Fan Kingdom. Podéis elegir la camiseta que queráis, la que más os guste. Luego me pondré en contacto con vosotros, pero la que queráis, la talla, y yo os la envío, ¿vale? De todas formas, si alguien quiere la camiseta, puede entrar en la tienda y la puede comprar perfectamente. Y ojo, que en muchos de los programas próximos vamos a seguir sorteando cositas, como hemos dicho, películas, camisetas y otras cositas. Muy bien. Vale, pues vamos a darle al comienzo y a ver qué tal sale esto. Venga. Oye, y la publicidad está hecha que ni adrede, porque el pingüino, nosotros hablamos del pingüino Sí. en nuestro podcast. A ver quién sale ganador. Jorge Redón. Bueno, Jorge. Jorge Redón ha sido el ganador. Una fantástica camiseta. Una fantástica camiseta a elegir del diseño que quieras. Si quieres, ahora te voy a mostrar. Uf, esto todavía no. ¡Buah! Vamos a ver la tienda un momentito. En la página web lo tenéis todo, ¿vale? Como podéis ver. Ah, sí. Enseñaos un poco las camisetas, hacemos un poco de publicidad. Aquí tenemos los libros de los que hemos hablado. Y aquí tenemos las camisetas. Tenéis varios tipos. Algunas no tienen que ver ni con el podcast. Pero bueno, si os gusta alguna de esas, la podéis pedir, ¿vale? Sobre todo tenemos la de El Santo y Chulu, que me acaba de llegar hace poco. Está Ay, la del Santo y Chulu mola un montón, tío. Es preciosa. Esta está hecho con una maravillosa inteligencia que tengo yo artificial. Sí, Luego, artificial porque... Bueno, me voy a callar. La natural... La natural no tira mucho. No, desde que cumplimos los 40, yo no sé vosotros, pero yo cada vez más justito, ¿eh? No sé por qué. Pero los 40 hace mucho que los cumplimos. Hombre. Sí, por eso te lo digo. Yo no tengo miedo de reconocer mis defectos. Sí. Tenemos la típica de Fan Kingdom, tenemos la de recomendaciones inquietantes de un vecino singular, tenemos por supuesto la de los minerales. Cómo mola esa, y iremos publicando algunas más. Jorge, ves eligiendo tu aventura, tu camiseta y nada. Enhorabuena. Enhorabuena, por supuesto. Gracias por esa participación y nada, camiseta del podcast para ti, Jorge. Vamos a continuar. Continuemos. A ver, que me centre yo aquí. Ha dicho que de las piedras. Ha dicho camiseta de las piedras. ¿Ha dicho? A ver, ¿dónde lo ha dicho? Jorge Redón. Ah, sí, el de las piedras. Pues oye, el de las piedras será. Qué buen gusto tiene, pero qué buen gusto. Claro que sí, también ha sido con mi inteligencia el que la ha hecho. Muy bien, pues nada, Jorge, una de camisetas, luego me dirás tu dirección, a ver dónde te puedo localizar y te la haremos enviar. Vale, vamos a seguir mostrando más cositas. Fanta. Después de beber Jägermeister, ahora algo más. Ahora Fanta. Flojito, ¿no? Ahora veremos algo más light, ¿no? Algo más light. Como os decía, vamos a sacar aquí. ¿O es para mezclar? No. Yo os quiero explicar el origen de la bebida de la Fanta, que la gente no lo sabe. La gente se cree que esto directamente es de Coca-Cola, que se lo inventó, y no es así. La Fanta, como bien dice, tiene un origen fantástico de este popular refresco, y luego entenderéis por qué digo esto. Surgió en los años oscuros del nazismo. Tenemos que buscar el origen de este refrescante bebida de naranja y limón actual en la Alemania de 1940. Digo actual porque en aquel momento no era solo de limón, sino eran otros productos. Cuando el gobierno estadounidense prohibió a todas las multinacionales comercializar con Alemania, eso incluyó a Coca-Cola cuando entró en guerra en el 41. En ese momento el que era director de la compañía de Coca-Cola allí en Alemania, Max Kane, era un alto directivo y pensó de la manera de idear un nuevo refresco que hiciera las delicias para consumo de los alemanes y que no representara un problema para su empresa. Básicamente, lo que no quería es cerrar las empresas, él quería seguir ganando dinero, por supuesto.
Entonces, esto se creó. Vamos un poco más atrás. Vamos al año 1923, cuando el presidente de Coca-Cola, Robert Woodruff, quiso ampliar el negocio, internacionalizar. Vale. Exacto, que no me salía. La marca. Hasta ese momento no había tenido mucho éxito, porque hubo un problema de mala higiene en los botellines de una planta embotelladora de Francia. Se intoxicaron miles de consumidores y bajo su dirección decidió crear la compañía, un nuevo departamento de compañía, la Coca-Cola Export Corporation, con el objetivo de supervisar todas las plantas que la empresa tenía en el extranjero, por todo el mundo. Ajá. Mientras que, por supuesto, Coca-Cola proporcionaba la receta, los diferentes países se encargarían de aportar las materias primas, la maquinaria necesaria para la fabricación. Es por esto, y esto es un apunte que os doy, que las Coca-Colas no saben a día de hoy, y antiguamente tampoco, igual si está fabricada en un país que en otro. Claro, se fabrican en el país. Claro, es diferente agua, la fórmula es la misma, pero por ejemplo el agua es diferente y hay muchos factores que influyen en ello. Vale. La temperatura, la humedad, la presión. Claro. Decir que se convirtió en los patrocinadores de los Juegos Olímpicos del 28 ya en Ámsterdam. Estoy hablando de Coca-Cola todavía. Y fue un magnífico trampolín para que el resto del mundo asociara la marca al estilo de vida norteamericano, gracias a la publicidad que Coca-Cola dispuso por toda la ciudad. Vale. La fórmula secreta, desde un principio, Max Stein quiso reflotarla, ¿vale? Y aprovechó el auge de la economía alemana en aquel momento, tuvo una decisión dispuesto a llegar a la clase obrera alemana. Estoy hablando ya de cuando ya no se podía fabricar la Coca-Cola, ya tomó esa decisión de crear otro producto. O sea, a ver si lo entiendo. Lo fabricamos nosotros, pero no lo fabricamos nosotros, porque esto es export y encima no es Coca-Cola. O sea, ¿se puede ser más ruin? Pero lo curioso es que tenía que convencer a los alemanes. Tenía que convencer a los alemanes de beber este tipo de bebida, porque tú sabes lo que bebían los alemanes. No, ¿qué bebían? Cerveza. Bueno, cerveza y Jägermeister, ¿no? Y Jägermeister, claro. Sí, también, el 35 ya la tenían, sí. A partir de entonces se convirtieron en unos grandes consumidores a base de publicitarlo de Coca-Cola todavía. Estamos hablando de Coca-Cola, vale. ¿Estamos hablando ya de la guerra? No, aún no entramos. No, todavía hemos llegado. Vale. Hemos pasado del 28, de las Olimpiadas del 28, ahora pasaremos a las Olimpiadas del 36. Y bueno, tenía aproximadamente 50 plantas y había construido en suelo alemán. Ojo, la multinacional pasó a vender unas 100.000 cajas anuales a casi 5 millones. Ojo. Sí, vale, tuvo éxito. Les molaba sí, la sí, Fanta. Sí. Y como apunte. Bueno, la Coca-Cola, perdón. Sí. Y como apunte, Hermann Göring, mano derecha de Adolf Hitler y comandante de la Luftwaffe, también contribuyó bastante a la expansión de la campaña con el propósito de nacionalizar la empresa y, ojo, apropiarse de la fórmula de la Coca-Cola. Algo que no consiguió, por cierto. Bueno. Eso lo podríamos investigar. Al igual que ocurría en Ámsterdam en el 28, también se publicitaron en Berlín del 36 como marca publicitaria, donde podías encontrar la esvástica por todos los lados con la Coca-Cola, con cualquier cosa. ¿Y en Los Ángeles 32? Pues supongo que también. Ahí, como jugaban en casa. Claro, ahí sí. Pero es curioso ver. Es difícil porque todas esas cosas se suelen borrar, desaparecen, pero... No, es que ten en cuenta que no significaba lo mismo. Entonces no significaba lo mismo. No a ver, para la opinión pública no significaba lo mismo que ahora. Entonces lo puedo hasta llegar a entender. Porque yo entiendo que a nivel mundial, en Europa y en el mundo, no se sabía lo que estaba pasando. Y luego ya se supo, ¿no? Pero bueno... ahora mismo pues ese símbolo tiene una carga, ¿no?, cultural detrás, histórica detrás, pero entonces pues era algo político, digamos, ¿no? No, de hecho es un símbolo que tiene otro significado. Vale, sí. Vale. Sí, claro. Bueno, decir que los camiones que transportaban
esta Coca-Cola tenía anuncios incluso con las juventudes hitlerianas que las asociaban en los mítines políticos y todo. O sea, es que esto vale, tío. ¿Y aquí la Fanta cuándo entra? Porque nos estás hablando de la Coca-Cola, pero la Fanta poniendo no en contexto. Estoy ansioso, joder. Porque llega a Estados Unidos y ya no hay Coca-Cola. Se dice que Keynes nunca llegó a afiliarse al partido nazi, ¿vale? Ya. Pero que su afán por salvar y reflotar la compañía estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso a colaborar con el Tercer Reich, aunque esto jamás se pudo demostrar, ¿vale? Llegaron los embargos, ya llegamos, Pepe, ya llegamos. Vale, ya, esto es lo que yo quería. Eso es lo que llega el estallido de la guerra, llegan los embargos, Estados Unidos entra en la guerra en el 41 y entra la incertidumbre económica. Las relaciones entre la firma de Coca-Cola en Alemania y la empresa madre norteamericana se cortaron a causa del embargo mundial decretado por el gobierno estadounidense. Vale, pero seguía siendo Coca-Cola. Sí. Qué fuerte me parece. Con las fábricas embargadas y ante la imposibilidad de recibir los ingredientes, o sea, la fórmula no la recibían, la elaboración, que de hecho se llamaba 7X, la fórmula de la Coca-Cola. El famoso refresco de la Coca-Cola dejó de fabricarse en Alemania en un momento, pero a pesar de esas dificultades, Max Keynes decidió seguir adelante y ahí fue donde empezó la Fanta, tuvo la idea de elaborar esa bebida que fue genuinamente fabricación en Alemania. Pero ¿podía hacer eso? ¿Por qué no? ¿Quién se lo va a impedir? Las fábricas eran suyas. Eran de él. Ya, y lo único que recibía de Coca-Cola era ponerle la etiqueta y la fórmula que no sabía cuál era, pero se la enviaban. Eso es lo que pensamos nosotros. Vete a saber qué era la realidad, ¿no? Pero porque que se hubiera manteniendo el nombre y todo me resulta harto sospechoso. Pero bueno, vale. Es lo mismo que pasó con Renault, ¿no? Al final, o te adaptas y colaboras, o el gas, el pelotón de fusilamiento. Sí que hay dos diferencias entre Keynes y Louis Renault. Louis Renault sí que estaba contrastado que se hizo del partido nazi, vamos. Vale, era nazi. Este no, Keynes no llegó a hacerse nunca del partido nazi. Vale, Keynes lo que quería era seguir ganando dinero y la maquinaria que tenía en esos momentos estaba completamente inactiva. Así que con los excedentes, ojo, de otras industrias, como el suero de la leche, la pulpa de la manzana, se empezaban a hacer pruebas para la fabricación de sidra también, endulzándolo todo con sacarina y con un pequeño porcentaje de azúcar. ¿Qué te parece? Todos esos ingredientes, que eran fáciles de adquirir, Keynes creó una nueva bebida carbonatada, un refresco cuyo sabor variaba en función de los ingredientes disponibles en cada momento. O sea, que tú te comprabas una Fanta hoy y te la comprabas dentro de una semana y a lo mejor tenía un sabor completamente diferente. Pero eso es que las ediciones limitadas están inventadas de hace mucho tiempo, entonces. Anda, muy bien, Víctor, muy bien visto. Hace tanto. Muy bien visto, tío. Que si cereza, que yo no sé si esto es mejor aún que lo de los aviones, ¿eh? Pues esperar que el nombre la vais a ver de dónde vino. Que ahora viene lo mejor. Vale. El letrero ese que nos has puesto antes así como por error, así que has dejado no. Por error. Ese luego lo enseño. Vale. El concurso popular, se hizo un concurso popular, perdón. Así que la nueva bebida ya estaba lista para ser lanzada al mercado. Solo faltaba un pequeño detalle, que era ponerle un nombre. Un nombre que fuera corto y fácil de recordar. Y existen dos teorías que intentan explicar un poco de dónde viene el nombre de la Fanta. Uno de ellos es en el proceso de elección del nombre del refresco, o sea, en el proceso del nombre de elección del refresco, perdón. La primera de ellas es que fue el propio Keynes quien celebró un concurso entre los propios empleados de la fábrica. Tuvieron que dar rienda suelta a su fantasía, dijo el director, para encontrar el nombre. Joseph Kidd, un vendedor veterano, aprovechó la palabra del mismo director y propuso el nombre de Fanta. O sea, se aprovechó el trabajo de otro. Me encanta, tío. Me encanta esto. Hizo el nombre más corto y ya está. Puso el diminutivo de la palabra. Oye, lo más sencillo es lo mejor. Sí, Fantasia, que en alemán es fantasía. Y esa es una de las opciones que dicen que... Escucha, no solo en alemán y en inglés, en español también, no sé si en francés también. Sí. O sea, tú fíjate la ideaza, ¿eh? Tú fíjate la ideaza. Ostras, tú. Pues esa es la primera hipótesis, ¿vale? Vale, ¿y cuál es la segunda? La segunda cuenta que fueron los mismos empleados quienes emplearon la palabra fantastic.
Fantástica. Sí, Cuando la bebieron por primera vez para definir el sí, sabor seguro, refrescante. Vamos, seguro que fue Víctor, va. No nos quites el momento. No nos quites la Está muy bien traído. Y de esa manera acabó asociándose la bebida a esa fantástica, ¿no? Cuando la bebieron por primera vez. Sea como fuere, tras lanzar el producto al mercado con la leyenda de la etiqueta "es un producto de Coca-Cola GmbH", ojo, Alemania. claro, para avalar su calidad, el refresco se convirtió en un éxito inmediatamente. O sea, fijaros. Pues no tenía idea que era. Enséñanos el cartel, tío, que lo has enseñado así como de lado. De los años 40, qué caña. La figura de McCain siempre ha estado envuelta en la polémica. Fue un visionario, fue un empresario colaboracionista. A pesar de todo ello, nunca se demostró abiertamente que fuera partidario del régimen nazi. Siempre se encargó de supervisar las diferentes delegaciones de Coca-Cola dentro del país, incluso en países ocupados por Alemania. Y según se dice, sí, efectivamente, nunca estuvo en el partido nazi y se limitaba a mantener la producción de las fábricas de Coca-Cola, por lealtad a la empresa también. Y los directivos de Coca-Cola de Estados Unidos también están bastante interesados en que no se le asocie. No, seguramente. se dice, no sé si para blanquearlo, es cierto, que Keynes ofreció su ayuda a la población alemana, transportando agua potable con sus camiones de reparto, y llegó a proteger a algunos de sus empleados, que esto sonará, que se encontraban en la lista negra de la Gestapo. O sea, esto os recordará un poco la lista de Schindler. Keynes también sufrió las adversidades de la guerra, porque sus 43 fábricas fueron completamente bombardeadas hasta los cimientos. Lógico. Por la aviación civil. Pero no pasa nada. Después de la guerra reflotamos la idea. Qué bueno, tío, qué bueno. Pero lo mejor es que, ya os lo imagináis, cuando la guerra terminó, la empresa alemana volvió a fusionarse con la empresa matriz estadounidense. Claro. A pesar de ello y el éxito que había tenido en el refresco en Alemania, Fanta dejó de producirse durante más de una década, hasta el 1956, que la fábrica que tenía en Nápoles empezó a fabricar de nuevo, en el 65, la Fanta. Pero claro, ¿qué había en Nápoles en cantidades? Naranja. Qué barbaridad. Ostras, tú. Todo cuadra. A partir de ahí. Sí. O sea que realmente la Fanta actual es alemana y también tiene una parte de italiana, ¿no? Por lo que veo. Sí. Efectivamente. Qué fuerte, tú. Y ahora os enseño las... En Nápoles no está la camorra. Sí, también, mira. Fanta. Qué bestia. Hay el soldado alemán ahí en un lado. Qué bueno, tío. Sí. Este es el formato original. Pues la etiqueta se parece, ¿verdad? El logo no está, el logo redondo no está, pero me recuerda. Bastante. Parece una botella de cerveza. Y esta es la versión nueva que han sacado. Anda, mira. Clásica, que la podéis encontrar y la podéis comprar, que es un poco diferente, rememorando un poco esa versión clásica. Y este es el Jägermeister que vuelve. Vale. Vamos a ver el alemanes chat. Comercialmente están obsesionados un poco con que sus marcas sean fáciles de pronunciar. Y ellos son muy conscientes de que el alemán es difícil de pronunciar. Entonces, hombre, Fanta, la verdad es que está muy bien traído, ¿eh? No... Está muy bien traído. Y les gusta... yo es que siempre me acuerdo de la marca de coches Audi, que es alemana, pero se llama Audi. Y dices, ¿por qué Audi? Y es porque, bueno, igual conocéis la historia, el dueño era un tal señor Hirsch. Y claro, ponerle a sus coches Hirsch, H-O-R-O con diéresis RCH, pues que era un poco difícil de pronunciar, porque igual vendía sus coches en Alemania, pero fuera de Alemania nadie iba a poder pronunciar ese nombre. Entonces dijo, a ver, Hirsch quiere decir, es el imperativo de escucha en alemán. Audi es en italiano. Audi es en latín. En latín. Claro, ahí está. Entonces dijo, bueno. el latín en toda Europa se entiende. Audi. Pues lo mismo que Fanta. Qué bueno. Mira, por aquí David nos dice que por favor síganme entreteniéndome, jóvenes sabiendo. Espero que os hayáis divertido. No hemos acabado, todavía quedan algunas cositas. No hemos acabado. Y luego nos quedarán los de récord, que será un poco
No hablaremos ya de estos temas, sino un poco más de cosas nuestras y tal, pero que lo podéis escuchar tanto en iVoox como aquí, para los que estáis como miembros o fans. Ahí, en el Off the Record es donde nos desmelenamos y contamos lo realmente interesante. Esto en comparación son futesas. Vale, pues yo lo mío ya lo tengo. Yo creo que tenemos otra cosita. Antes de decirte esa que tenemos para la próxima que hagamos, Pepe, que te va a encantar. Si quieres hablamos de la que tú querías. Ah, sí, bueno. Claro. Yo quiero hablar de Polonia. Pues me parece eso no que yo pensé que quería ir a Polonia. Quiero hablar de Polonia, ¿vale? No solo porque el tinglado empezó... Vale, ese es el mapa. No te he dicho que lo sacaras, pero vale, gracias. Vale. Mirad, la mancha oscura, ¿vale? Es Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Luego veis que hay como un límite con una línea negra. Aquí. Exactamente, y a la izquierda. Fíjate que pasa por las zonas blancas. Sí. ¿No? Ahí fuera, eso es, ese perfil exterior. Eso es Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado? Cientos de kilómetros hacia el este. O sea, ¿quiere decir el que país Polonia... se trasladó cientos de kilómetros hacia el este. ¿Hacia el oeste? No, hacia el este. No, hacia el oeste, hacia perdón, el oeste, perdón. hacia el oeste, Cierto, vale. cierto, hacia el oeste, ¿vale? Sí, digamos que Rusia se quedó un cacho, ¿no? Bueno, y sí. Bielorrusia también, por lo visto. A ver, a esos territorios... Rusia se quedó... La Unión Soviética se quedó lo que había conquistado cuando empezó la guerra y atacó a Alemania, Polonia, al poco, en virtud del pacto Molotov-Ribbentrop. La Unión Soviética atacó a su vez a Polonia y se quedó con la mitad de Polonia. Pues toda esa zona que se ve a la derecha de esa línea, todo eso se lo quedó la Unión Soviética. Era la zona que tenían ocupada. Ahora mismo pertenece al norte una parte a Lituania, un poco más hacia abajo Bielorrusia y un poco más abajo Ucrania. ¿Vale? ¿Qué pasó con la gente que vivía ahí? Pues que fue... se le pidió que por favor abandonara ese territorio. ¿Y a dónde se fueron? ¿Veis las zonas blancas? Eso era Alemania. Era Alemania porque ahora es Polonia. Sí, porque está cerca de Berlín, ¿vale? Que se ve. Entonces, toda la gente que era polaco del este se convirtió en polaco del oeste, fijaros, porque se han ido a la zona blanca de arriba y de la izquierda, que están más hacia el oeste, ¿no? Como bien ha dicho Víctor. ¿Qué parte de Alemania es esa? Prusia. Es parte de Prusia. Prusia, que es el germen del país de Alemania, del Imperio Alemán, ¿vale? Ahora mismo prácticamente no pertenece a Alemania, pertenece a Polonia y a países heredados de la Unión Soviética, entre ellos Rusia. O sea, es un poco curioso, ¿no? Que el país que dio origen a Alemania ya no sea Alemania, ¿no? Ahora pertenece, pues ya os digo, a varios países de Europa del Este, entre ellos Polonia, ¿no? Esto, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se negó a retirarse de esos territorios y lo que se decidió fue compensar a Polonia con territorios al este. Nos tragamos parte de Alemania, que como total han perdido, ¿qué más les da? No van a poder hacer nada, ¿no? Entonces, pues nada, lo mismo que pasó con los polacos del oeste que se trasladaron a este, pues imaginaos lo que pasó con los alemanes. Todos fuera, ¿no? Cambiaron los nombres de las ciudades, que por cierto, de esto de los nombres es muy curioso porque hay bastantes ciudades en la parte este, que es la que pertenece a la Unión Soviética, ¿vale? Que se han clonado en otras ciudades en el oeste. Así como para difuminarlo, ¿no? Si la ciudad de PTP existe, sí, pero no es la misma ciudad. Es el mismo nombre. Antes estaba aquí y ahora está por allá. Y ahora está allá, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, Danzig, que era alemana, ¿vale? Pues ahora es Gdansk, ¿no? Breslau, pues ahora es Wrocław. En fin, ha pasado a ser un territorio soberano polaco. ¿Pero por qué? Porque hemos movido Polonia varios cientos de kilómetros hacia el oeste. Vale. No sé deciros cuánto, porque depende de la fuente. Son 200 kilómetros o son 500 kilómetros o son algo intermedio, ¿no? Tampoco me he puesto a mirarlo mucho porque entiendo que, en fin, con saber que el país literalmente se desplazó hacia el oeste, creo que ya es suficiente. O sea, imaginaros la gente de Polonia. Eso sucedió después de la guerra. Sí, eso sucedió después y ese territorio ya no es polaco, ¿eh? El territorio del este que veis aquí, ¿vale? Sí, ya no es polaco.
El territorio polaco es el otro. Vilnius, la capital de Lituania, estaba en lo que era Polonia antes. Sí, es que había una especie de confederación también. Se fundó, pero bueno, es que Polonia ha pegado muchos cambios, ¿no? Pero es curioso lo que ha pasado con este país, que bueno, como sabéis, hubo un gobierno, cuando cayó Polonia, hubo un gobierno en el exilio que se trasladó a Francia y después se trasladó a Inglaterra, cuando cayó Francia. Hubo un ejército que luchó al lado del ejército británico. Por ejemplo, en el norte de África estuvieron, en la defensa de Tobruk, hubo polacos, entre otros sitios. Estuvieron en todas partes partiéndose el cobre y al final pues fueron vilmente traicionados. En Garden Market también, en la operación Garden Market también hubieron varios. O sea, se les vendió a la Unión Soviética. En teoría se decidió que la Unión Soviética permitiría elecciones libres en Polonia. Sí, claro. Eso ya todo el mundo lo sabía. Hombre, sí. Ocurrió que muchos de los combatientes polacos no volvieron a Polonia después de batirse el cobre. Murieron 25.000 soldados polacos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Bueno, o sea, es una historia un poco triste, porque ni siquiera tu país es el mismo. Te lo han cambiado. Ya. ¿No? Yo es que esta historia me parece muy curiosa y es algo que está como difuminado, ¿vale? Porque esto es una traición en toda regla. Primero se reparte el país entre las dos grandes potencias opresoras, digamos, ¿no? Pero es que luego los liberadores no hicieron nada por Polonia tampoco, y los británicos menos que nadie. Se aprovecharon del esfuerzo de guerra de los soldados polacos y ya está. No sé, es la típica historia chunga de la Segunda Guerra Mundial, y esto tiene muy poca trascendencia, ¿no? Esto es algo que, claro, yo cuando me di cuenta dije, hostia, esto es una putada muy gorda. Yo no lo conocía. Mirad por aquí, Jorge, el ganador de la camiseta de Fan Kingdom, de los minerales, nos dice que Gandalf, se supone que nunca fue invadida por tal. Como tal, no fue invadida. Cierto. Se supone que era una ciudad libre. Una ciudad libre, sí. El estatus era por el corredor de Danzig. Fijaos que Alemania antes tenía las dos zonas blancas, ¿vale? Hay una parte que sí que era de Polonia, estaba como partida en dos. Sí. Una de las tirrias que Hitler tenía contra Polonia es que quería recuperar esa especie de brecha polaca que dividía su país en dos y le impedía la salida del Báltico por ese punto, ¿no? En el que había un puerto muy importante. Bueno, en fin... esto es lo que tiene la guerra, ¿no? Pero esto es una de las... para mí, Polonia es una de las grandes perjudicadas de la Segunda Guerra Mundial y una de las grandes traicionadas. Yo entiendo que no soporten a los rusos y entiendo que no soportarán a los británicos, que me imagino que será así. Porque, vamos, esto es una puñalada por la espalda. Y lo siento si alguien es británico y nos está escuchando, pero es así. Esta gente fue traicionada y su país se movió arbitrariamente. Imaginaos que ahora cogen y deciden que el litoral español va a ser de Italia y se mueve España hasta ocupar Portugal. pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Es lo mismo. Y pasamos aquí en Valencia pasamos a ser italianos. Italianos. Fanta. Bien. Oye, también hay naranjas, se pueden aprovechar. ¿Sí? Estoy mirando el mapa y el trocito. Hay un trocito encima de la actual Polonia. ¿Esto? Que no. Justo encima de donde estás ahora. Ese trozo actualmente es Rusia. Porque no es Lituania. No sé, es posible. A ver. Es que no lo... Es que no puedo ampliarlo. Es muy curioso porque está separado de lo que es la Rusia continental, pero es un pedazo aislado que se quedó... Eso, después de la Segunda Guerra Mundial se quedó ahí. Bueno, claro, Lituania no existía, era toda la Unión Soviética. Unión Soviética, ¿no? Sí, claro. Luego ese territorio que se robó a Polonia, pues lo han heredado los estados sucesores, entre ellos Ucrania. Sí. ¿Vale? Que claro, es lo que digo yo, en esa parte los polacos serían amablemente invitados a marcharse de la misma forma que en la parte oeste los alemanes serían amablemente invitados a marcharse. Mira, Kaliningrado, ¿ves? Ese pedazo, claro, eso antes estaba unido a lo que era la Unión Soviética, pero en cuanto Lituania, las repúblicas bálticas se independizaron en los 90, ese trozo se quedó ahí aislado. Eso es Rusia, entonces. Sí. Ostras. Interesante. ¿Ves? Estas cosas son las que no se saben.
Muy bien. Pues oye, le hemos dado un buen repaso, ¿no? Aquí a las anécdotas. Espero que os hayáis divertido. Ahora pasaremos enseguida a los de récord, pero lo prometido es deuda y te voy a enseñar una de las... ¿conocéis las famosas armas milagrosas alemanas? Sí. Las Wunderwaffen, ¿no? O Wunderwaffen. La V1, la V2, las campanas extrañas, ese tipo de cosas que... Pues mira lo que vendrá para la próxima. No lo puedo leer. La estrella de la muerte. La estrella de la muerte de Hitler. Vale, guay. Ahí lo dejo. La estrella de la muerte de En lo Hitler. más alto. Bien. Sí, ya veo. Muy bien, chicos. Pues nada, ha estado bien. Yo me lo he pasado estupendo, sobre todo explicando estas cositas que a mí me Ha sido encantan, curioso. No sé qué me ha gustado más, lo de la Fanta, lo del Jaggermaster o lo de los aviones, que ha sido traca, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido una aproximación a la Segunda Guerra Mundial atípica y súper interesante. Sí. Mira, por aquí se os despide Jorge, que tiene que dormir, que mañana tiene que ir a trabajar y almorzar conmigo. Ah, no, que no lo conozco. Ha sido casualidad, ¿eh? Yo he hecho la suerte y ha salido él. Que coste. Bueno, pasamos a los de récord, chicos, y seguimos ahí hablando un ratito. No lo alargaremos mucho tampoco, pero nos lo vamos a pasar muy bien. Sin más preámbulos, nos despedimos. Mira, por aquí también Aldario, nuestro compañero, nos dice que está muy bien. Buenas noches. Adiós, Javi. Gracias a todos los que estáis por el chat, a los que nos habéis escuchado. Esperamos, como digo, que lo hayáis pasado bien. Este es el primero de muchos, no solo de la Segunda Guerra Mundial. Anécdotas de estas me parecen que son muy interesantes y que teníamos que traerlas al podcast. Y invito a los otros compañeros que si tienen cositas de estas, pues hagamos lo propio y lo comentemos. Vale, pues nada, chicos, pasamos a los de récord. Así que adiós. Sleep Eyes.